Muchas gracias a todos los presentes y a las personas que se encuentran conectadas por medio de la red de Internet en las diferentes redes sociales y la plataforma Zoom que está determinada para este congreso. Tengo el honor de estar sentado y voy a tratar de moderar y medio participar la conversación porque nos interesa conocer efectivamente el conocimiento que don Francisco Ramírez y la doctora Olivia Ricarte van a darnos en relación con el tema que se trae esta mesa. Me indicaron en un principio que el tema principal para tratar de hacer una conversación, doctor, son retos y desafíos del derecho penal frente a los derechos humanos. Quisiera iniciar manifestando que el auge que han cobrado actualmente los derechos humanos en el ámbito internacional, con su consagración en diversos instrumentos internacionales, ha generado un proceso con dificultades, pero creemos irreversible, que la doctrina denomina como la internacionalización de los derechos humanos, tendencia universal que ha impactado significativamente en los ordenamientos internos de los estados, el cual se expresa en lo que algunos tratadistas denominan como la constitucionalización de los derechos humanos. Este impacto normativo se expresa en la positivización de los derechos fundamentales en las constituciones de los diferentes estados, y esto no es ajeno a México, Brasil y Costa Rica, quienes hoy están en esta mesa. La importancia de los derechos humanos no solo se expresa en su reconocimiento y consagración normativa, sino que también en el necesario replanteamiento de las instituciones y las categorías jurídicas con la finalidad de hacer efectivo la protección de estos derechos fundamentales. Como tenemos que hablar de derechos humanos, derecho penal, irreversiblemente tenemos que hablar de derecho procesal penal. Y esto que hemos comentado ha ocurrido efectivamente con el derecho procesal penal, en donde la noción de proceso penal está en relación con el grado de efectividad en la protección de los derechos fundamentales. Ya Jean Goldsmith nos señalaba que se puede decir que la estructura del proceso penal de una nación no es sino el termómetro de los elementos corporativos o autoritarios de su constitución. Y Roxin, en su obra Derecho Procesal Penal, fue el que caracterizó al derecho procesal penal como el sismógrafo de la Constitución del Estado. Y estos derechos fundamentales tienen que ser protegidos por la Constitución. Doctor, con este preámbulo le doy a usted, perdón, tenemos conectado a doña Olivia Ricarte. Voy a empezar con el doctor Francisco Ramírez para que en unos 7, 8 minutitos, doctor, nos exprese su pensamiento al respecto de lo que hemos comentado y después le damos la palabra a la doctora Ricarte, 8 minutos cada uno, regresamos y terminamos con otra participación parecida en tiempo. La idea es conocer cuál es su pensamiento al respecto de estos retos y estos desafíos que enfrentan al derecho penal frente a los derechos humanos. Muchas gracias, muy buenas tardes para todos. Un honor estar aquí en este magno recinto, agradecido de la hospitalidad y de la generosidad del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, expresarles mi enhorabuena por la tremenda y gran organización que tienen aquí en la colegiación de la profesión. Y bueno, sin más, entrar de lleno al estudio que nos ocupa. Don Rafael, muchas gracias por su amable contextualización. Creo que tiene toda la razón, es absolutamente contundente su afirmación cuando dice que llegamos a un rumbo que ya no tiene otro destino, sino seguir adelante, ¿no? Con la internacionalización de los derechos humanos, me parece también el giro argumentativo que ha tenido la teoría contemporánea del derecho, la cultura de los derechos humanos que viene luego de la segunda posguerra. El derecho penal ha terminado por ser impactado en el ámbito sustantivo y desde luego también en el ámbito procesal. Irrenunciablemente, esta mancuerna que hacen el derecho penal y el derecho procesal están tomando como eje de su nuevo rumbo la observancia o la pretendida observancia irrestricta
de la cautela de los derechos humanos, de los derechos fundamentales. Llamo y traigo a colación este tema de la cultura de los derechos humanos y lo nombro así por su aspecto puramente cultural, más allá del ámbito prescriptivo cuando viene su constitucionalización, porque creo que luego de las cruentas realidades que se pasaron en la segunda posguerra, dolido el mundo quedó con motivo de tremendas vejaciones, de violaciones sistemáticas en contra de los derechos humanos, del recrudecimiento de la fuerza del Estado, el poder punitivo, del uso selectivo del derecho penal, de la focalización de persecución selectiva con criminalización de condiciones personales como la homosexualidad, la indigencia, que dejaron como resultado, insisto, esta tremenda afrenta en contra de la dignidad humana. Y reconocerlo desde su aspecto cultural implica también reconocer que el derecho penal, desde luego, es un producto cultural, es un producto humano, es un producto de nuestro ingenio que está al servicio de la humanidad. Entonces, cuando hemos sido capaces de reconocer una mínima empatía en cualquier otro, debemos a título de speculum, a título de espejo, reconocernos en aquel y saber que esa su dignidad más elemental es la propia, es la nuestra. Y luego, cuando el derecho, particularmente el derecho punitivo, debe de tener intervención por violentación en las relaciones intersociales, en las relaciones interpersonales, tiene que hacerlo con efectividad, sí, pero también con la cautela necesaria de observar esta dignidad. Comprender al derecho penal como tradicionalmente se le comprende por su aspecto puramente de instrumentador de violencia, como concentración de violencia institucionalizada, como monopolio de la violencia, el poder punitivo en el Estado, no basta. Desde luego que no es solamente su carácter instrumental, contrafáctico de reproche frente a la vulneración de un bien jurídico, sino que se trata, o creo que se debe de tratar, de una práctica social que tiene como finalidad la convivencia humana y que en este afán de la convivencia humana pues debe de tener un sentido, desde luego, humano también. Ese me parece que es el mayor reto. Esto lo dejo como palabras introductoras, para en la segunda etapa me gustaría particularizar sobre el tema tan complejo que estamos viviendo en México, de un garantismo penal declarado y un extremo asimétrico de derecho penal tremendamente violento y disfrazado que tenemos además muy hipócrita, que tenemos en México. Pero más tarde lo dejaré en evidencia. Hasta ahí mi primera intervención, doctor. Muchas gracias, don Francisco Ramírez. Doctora Olivia Ricarte, bienvenida a este congreso. Muchas gracias por estar acompañándonos desde ese paradisíaco país como lo es Brasil. Tiene 8 minutos, doctora, para introducirnos con el tema en relación precisamente con lo que nos ocupa en estos momentos, los retos y desafíos del derecho penal frente a los derechos humanos. Hola mis amigos, es un honor muy grande estar con ustedes en el día de hoy. Es triste que estoy por videoconferencia, pero la situación no permite que esté juntos con ustedes hoy en persona, pero yo creo que muy pronto estaremos juntos nuevamente. Mira, me gustaría pedir permiso y perdóname porque no hablo con tanta fluidez español todavía, pero iré a hacer todos los esfuerzos para que me comprenda y que nuestra comunicación sea perfecta, ¿ok? Entonces, perdóname y yo me gustaría pedir ese permiso para ustedes para hablar portuñol en el día de hoy. Entonces, me gustaría agradecer primeramente a los presentes de la mesa, mis compañeros juristas de Latinoamérica, el presidente de la FIA, doctor Francisco Morales, el presidente en Brasil de la FIA, doctor André Agostinho,
y saludar los juristas honrados, ministra Margarita Luna Ramos de México y magistrado Álvaro Burgos de Costa Rica. Es un honor estar en este evento de excelencia en honor a ustedes. Entonces, muchas gracias por la invitación y por el espacio. Entonces, no tengo mucho tiempo, vamos a hablar un poco acerca de la evolución del escenario jurídico y político en Brasil según el sistema interamericano de derechos humanos. Vamos tener un panorama general acerca de eso, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de un sistema de protección legal de los derechos humanos, es imposible no hacer una relación directa con la idea de defensa de los derechos fundamentales, de las liberdades individuales, de la dignidad de la persona humana, de los derechos sociales y todo más, que no surgieron después de la Segunda Guerra Mundial, sí, es claro, pero sí fue después de eso, de la Segunda Guerra Mundial, que la necesidad de integrar la comunidad global con un esfuerzo común, conjunto, juntos, se apresentó de forma más urgente. Junto a esse sistema global, depois da Segunda Guerra Mundial, que o marco legal jurídico é a Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948, e marco diplomático e político foi a criação das Nações Unidas em 1945. Também se criaram alguns sistemas regionais com a mesma função para trabalhar por la paz e por el desarrollo de los países, considerando, claro, la dignidad de la persona humana, sobre todo, pero de manera sectorizada por regiones, especialmente considerando los problemas locales de cada región. América, entonces, es una de esas regiones en las que se crearon estos sistemas regionales. Eu espero que estejam todos me compreendendo bem, mi portunhol. E o organismo principal é a Organização de los Estados Americanos, este órgano que está conformado por duas partes, uma comissão Interamericana de Direitos Humanos, com sede em Washington, e nós em Brasil temos uma comissionária nesta gestão atual, que é a doutora Flávia Piovesan, e a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que possui sede nesta cidade, que é uma maravilha, que me encanta muito, que é San José de Costa Rica, e atualmente nós em Brasil não temos nenhum magistrado em atuação. Brasil aceitou, amigos, formalmente a jurisdição contenciosa do Tribunal de la Corte em 1998. Sí, un poco tarde, pero tenemos que considerar que nuestro país pasó por muchos años de ruptura de un intervalo no democrático. Entonces, con el proceso de redemocratización, podemos hacer parte. Entonces, después de eso, podemos ser parte del sistema interamericano de derechos humanos. Entonces, aceptamos formalmente la jurisdicción contenciosa del tribunal en 98 y hasta entonces tenemos pocos casos juzgados ante el tribunal, solamente 10 casos, uno de los cuales aún está pendiente. E quase todos esses casos, amigos, são relacionados com espectros sociais que vivimos em Brasil. Por exemplo, violência policial, violência contra pueblos tradicionais como indígenas, comunidades pobres em bairros marginais, nós chamamos de favelas, acá em Brasil, ou crimes políticos da época antidemocrática de Brasil, que durou 21 anos, e só se quedou formalmente com nossa promulgação da Constituição de 88. Então, nossa Constituição não é uma democracia jovem, todavia, em Brasil, e esses casos
refletem, hacen una mirada hasta todo el escenario de nuestras problemáticas más importantes y más tradicionales en Brasil. Esto demuestra muy bien el escenario político del Brasil, que tiene la tercera población de personas presas del mundo. Entonces, nuestros casos que fueron sometidos a la Corte hacen una relación directa con este problema social de las personas presas, por ejemplo, de la violencia social, por ejemplo. Segundo el Fórum Brasileiro de Segurança Pública, hasta 2019, la taja, yo creo que puedo hablar así, la taja, el índice de la violencia policial con final de muerte en Brasil, para cada 100 muertes con violencia policial, en Brasil fue de 7.8 el índice, es nuestro índice. Y para una comparación, en Estados Unidos, esa taja, ese índice es de 2.9 personas a cada 100 muertes por acciones policiales. Entonces, es un problema muy crítico y hasta más grande do que se apresenta en los Estados Unidos, y acá nos reservamos un permiso para recordar el movimiento Black Lives Matter. Entonces, Brasil hay un problema de eso, pero más grande todavía. Y fue muchos casos apresentados en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión. La Comisión de Derechos Humanos, Brasil ha sufrido muchas condenas y muchas recomendaciones, y debido a nuestro tema, que es el escenario jurídico y político según en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, queremos presentar, tenemos poquito tiempo, voy a hablar apenas un ejemplo muy simbólico de esas recomendaciones de la Comisión para con el Estado brasileño y los reflejos, los impactos en nuestra sociedad. Hay un caso muy famoso de violencia doméstica que Brasil fue condenado, y este caso se quedó muy famoso y llamamos de caso María de la Peña, que es el nombre de la víctima de la violencia doméstica. Brasil fue condenado por omisión en el enfrentamiento a la violencia doméstica, en la violencia de género contra la mujer. Nosotros ocupamos el 5º lugar en el ranking mundial de violencia contra mujer, y Brasil fue condenado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Eso en 2001, y nosotros tenemos hoy una ley muy valorosa, muy especial, que es un modelo para las Naciones Unidas, para el Banco Mundial y para otros países, que es la ley, para que tome nota, yo no puedo hablar mucho más acerca de ella, pero para que tome nota para estudiar después, es número 11.340, 11.340 de 2007. Y esta ley empezó los trabajos de promulgación de esta ley a partir de nuestra condenación en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y este caso que culminó, que resultó, que findó con nuestra condenación, es el caso 54/01, 12.051. Entonces, voy a cerrar por acá, y vamos a tener preguntas después, conclusiones, o tengo que concluir ahora. Muito obrigado, Oliva. Seu espanhol é muito bom, entendemos perfectamente. Muchas gracias, Oliva. Nosotros vamos a dar un espacio más de 8 minutos a cada uno de los participantes para efectos de conclusiones. Todavía tenemos un espacio. Cuando hablamos de los derechos humanos, la eficacia del sistema judicial penal no solamente consiste en la reducción de la criminalidad o reinserción de delincuentes, doctores, guarda un segmento importante para propiciar mayor calidad, respeto a la víctima, con la satisfacción de sus expectativas y atención a sus necesidades.
La doctora Oliva nos habla de situaciones de violación de derechos humanos a nivel de Brasil, no solamente de la sociedad común, sino que también tenemos que ver que si estamos hablando de derecho procesal penal, pues la parte más importante de este proceso es la parte de la ejecución de la pena. O sea, lo que nosotros queremos que cuando se ejecute una condena, pues esta condena nos permita reinsertar a la sociedad a aquellas personas que irremediablemente han cometido un hecho delictivo y que tienen que ser inmersas dentro del sistema penal. Recientemente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia contra Brasil, precisamente por las condiciones carcelarias que se daban en un centro penal en Brasil, en donde se estimó efectivamente que había una violación flagrante de los derechos humanos de las personas que estaban privadas de libertad, porque la cárcel no cumplía con condiciones como hacinamiento en más de un 500%, no tenían sistemas de salud, no tenían seguridad, no tenían protección, y trajo como consecuencia un principio que tenemos que aplicar, que es el principio de la compensación de la ilegalidad de la ejecución de la pena. La Corte Internacional de Derechos Humanos nos dijo de que efectivamente, si una persona incumple la ley, tiene que cumplir esa sanción penal, pero que esa sanción penal se tiene que cumplir legítimamente y que en el caso de que se cumpla ilegítimamente, tiene que ser compensado por lo ilegal y lo ilegítimo de esa privación de libertad. Ya Montero Aroca nos dice que el proceso penal debe ser concebido como mero instrumento para la aplicación del derecho penal y debe lograr ser entendido como garantía, como medio para garantizar el derecho a la libertad de los ciudadanos ante o frente a la aplicación de ese derecho. Doctor, hemos estado criminalizando todas las conductas pensando que con una sanción penal vamos nosotros a evitar que la situación de la criminalidad que se da en todas las ciudades y en todos los países sea reducida. La historia nos ha dicho que tener penas más altas o que criminalizar todo no es lo principal. Yo soy partidario de que antes de represión tiene que haber prevención. Doctor, sus 8 minutos conclusivos. Muchas gracias, doctor Rafael. Efectivamente, y ahora, trayendo el tema al caso mexicano, hoy día en México estamos padeciendo esta situación en la que se ha encontrado en el derecho penal un artículo de demagogia que se utiliza en la política con la intención de ganar adeptos, porque es innegable, y el mundo lo sabe, que México atraviesa por una crisis de violencia complicada que tiene que ver con un problema muy focalizado, que es el del narcotráfico, la delincuencia organizada. Entonces, este terrible mal que aqueja a nuestro país ha sido ahora objeto de explotación demagógica para que políticos, para que legisladores utilicen al derecho penal como herramienta populista, como herramienta electorera, se le ha considerado la panacea que va a resolver el mal de la delincuencia organizada, la panacea que va a resolver el mal de la violencia, la panacea que va a frenar con los homicidios. Efectivamente, como lo dijo el doctor Rafael, evidencia empírica basta hay, en la que tenemos, por cierto, que penas más graves, persecución selectiva, no sirve para menguar el problema de criminalidad. El problema de criminalidad debe de apostar un Estado por el desarrollo de una política preventiva, de una política criminológica, más allá de la puramente punitiva, que dé respuesta de manera efectiva a fenómenos sociales que se convierten en factores criminógenos que desencadenan en todo esto y que tiene que ver pues con problemas de índole económico, de seguridad social, de trabajo, de economía, y no solamente con el tema de más policía, más prisión, más penas y más derecho penal. Les platicaba que este discurso velado e hipócrita que tenemos en México terriblemente se infiltró en la Constitución.
Hacia el año 2008 tuvimos una reforma constitucional en materia de derecho penal y seguridad pública, acompañada por una posterior reforma del año de 2011 en materia de derechos humanos, que dieron la pauta para generar un nuevo sistema de justicia penal de tipo, procesalmente hablando, de tipo acusatorio adversarial, juicios orales. Básicamente fue su implementación, que no lo teníamos en México, sino hasta esta reforma, y declaradamente se establece que se diseñará un sistema de justicia penal de naturaleza garantista, en la que hay un eje importante para la protección de los derechos fundamentales del procesado y, desde luego, la atención de los derechos de la víctima también en el proceso penal. Pero esto aparece, insisto, de manera declarada, porque después en el discurso, en el tema latente que aparece en la Constitución, no se cristaliza, no se consigue. En el párrafo primero, parte final del párrafo primero del artículo primero constitucional, se diseñó de manera muy bonita algo que entendemos como un mandato de optimización de los derechos fundamentales, un poco en extensión explicativa de lo que Robert Alexy propone al comprender a los derechos humanos tras su constitucionalización como mandatos de optimización para la observancia, procuración, defensa, desde luego, de estos para todos los miembros sociales. Y dice la Constitución que todo organismo de gobierno debe de procurar en la mayor medida posible de su dimensión los derechos fundamentales. Obliga entonces a que todas las instituciones deben de tener este eje rector. Y desde luego hablamos de la Constitución misma también. Empero, cuando se comienza a diseñar el programa constitucional penal y con ello nace la posibilidad de instrumentar programáticamente el proceso, encontramos una serie de excepciones, le han llamado así, excepciones, que en realidad podemos advertir que se tratan de regresiones. En la dogmática de los derechos fundamentales, de los derechos humanos, la conquista del derecho humano implica la progresividad de este y después ya la irrenunciabilidad. No podemos ir para atrás ahora en mengua del derecho fundamental cuando se ha conquistado. Y lo que hace el diseño constitucional es que lo reconoce, se constitucionaliza, pero se excepciona o se restringe para todo lo que tenga que ver con casos de delincuencia organizada. La justificación, el argumento fundamental con motivo del cual se utiliza esto o se hace este diseño es eficacia, efectividad del proceso penal para acabar, para aniquilar a los narcotraficantes y terminar el problema de violencia en México. Eso es una falacia. Sí, eso no va a pasar. Y en cambio, lo que está pasando es que este hipócrita discurso lo que ha propiciado es un proceso penal que se fragmentó. Y entonces tenemos un derecho penal garantista, pero tenemos también instrumentado un derecho penal del enemigo, donde tenemos un hostis localizado en México y contra el quien vale todo, incluso la no protección de los derechos fundamentales. Y México tristemente tiene para algunos irrestricta protección de derechos fundamentales y para otros no. Entonces hay una persona clase A y una persona clase B, cuando en realidad la dignidad humana como núcleo duro, como eje central de los derechos fundamentales, no puede ser pulverizada de esta manera. Ha sido materia de lucha, materia de literalmente sangre que se ha derramado por los defensores de los derechos humanos, por los activistas, que no podemos, o frente a la cual no podemos sino expresar nuestro descontento y nuestro repudio frente a un diseño de esta naturaleza que, insisto, es por demás hipócrita y además para nosotros en el caso mexicano un tremendo reto que superar. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, don Francisco. Doctor Olivia, 5 minutos conclusivos. Ok. Bueno, yo intenté hablar todo en los primeros minutos, entonces en estos 5 minutos me gustaría promover una reflexión para mis amigos latinoamericanos que yo
yo acredito, yo creo que nuestros problemas son muy parecidos, muy similares, tenemos las mismas problemáticas y es un resultado de nuestro proceso de colonización, que diferente de América do Norte, Estados Unidos, Canadá y Europa, nosotros tuvimos un proceso de explotación y no de población como otros países. Entonces, tenemos que hacer una mirada hasta nuestros hermanos latinoamericanos, hasta nuestros vecinos latinoamericanos y aprender con las problemáticas que vivimos todos juntos, muy similares, muy parecidos. Yo estaba escuchando el doctor hablar acerca de los problemas penales actuales, los retos actuales en México, y son muy similares con los retos que debemos enfrentar en Brasil también. Y un ejemplo de eso, hablamos ahorita acerca de la violencia doméstica, que teníamos una previsión constitucional, el Estado se omitió, fue omiso, y la Corte, el sistema interamericano condenó Brasil. Hacemos una nueva legislación más completa, es un modelo muy bello, y así mismo, todavía nosotros tenemos índices muy grandes de violencia doméstica hasta en el día de hoy. Somos el quinto en el ranking mundial, mismo con las condenaciones, las recomendaciones, las previsiones constitucionales, todas las legislaciones que sucedieron después, que es modelo. Entonces, tenemos que hacer una mirada para los problemas que nuestros amigos latinoamericanos enfrentan y lo más importante, yo creo, las soluciones que buscaron. Los casos bien sucedidos, los casos con finales felices, para aprendermos juntos y aplicarmos en nuestros países también, porque si tenemos los mismos problemas, los mismos retos, tenemos que buscar las mismas soluciones también, soluciones similares que fueron felices en otros casos similares. Entonces, es una reflexión que me gustaría promover para los amigos en el día de hoy. Y para finalizar, me gustaría agradecerles inmensamente una vez más por el espacio, por la oportunidad, y decirles que pedí perdón, perdón una vez más por mi portuñol. Es un compromiso que continuaré estudiando y en las próximas veces hablaré mejor, más y más, pero es bueno que ustedes aprendan un poco de portugués también conmigo. Entonces, me gustaría agradecer el espacio, la oportunidad, decirles que fue un inmenso honor estar con ustedes hoy, juristas tan excelentes en nuestra Latinoamérica, aunque que sea virtual hoy. Espero poder verte pronto, muy pronto en persona, y aunque no podamos, te pido que te cuides muy bien a ti mismo, a ustedes y a tus seres queridos, a tu familia, a las personas que ustedes aman. Cuídate mucho, que todo eso luego pasará, ojalá. Y estoy disponible en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, para continuarmos conversando acerca de los temas tratados hoy y también otros temas más de interés de ustedes. Estoy a disposición. Cuídense mucho. Dios los bendiga, nos bendiga en verdad, y hasta la próxima, mis amigos. Muchas gracias, doctora Olivia. Doctor Francisco Ramírez, creo que vamos a coincidir en las conclusiones que voy a indicarles. Han sido parte de lo que usted, don Francisco, nos ha indicado y de lo que Olivia ha dicho. Creo y me parece que mientras el hombre y la mujer sean esencialmente lo que hoy somos, no terminaremos con la criminalidad, a la que sin embargo tenemos que mantener dentro de un cierto nivel. Deben garantizarse en todo estado los derechos humanos fundamentales de todos sus ciudadanos sin distinción alguna. Esto es una premisa mayor y principal que debe de cumplirse. Hay que combatir la delincuencia, es cierto, hay que combatir la delincuencia, no con
punitivismo mediático ni con populismo mediático, doctor, como usted lo indica. La delincuencia se tiene que combatir respetando los principios democráticos y muy especialmente la integridad y la dignidad del hombre y la mujer. No hay ninguna circunstancia, ningún delito que justifique que ello se olvide por razones de Estado o por invocar circunstancias excepcionales. La idea de los derechos humanos es una conquista de toda la humanidad que ha sido consolidado históricamente en nuestro Estado democrático de derecho, pero los derechos humanos son de toda la humanidad, resultan irrenunciables si queremos seguir aspirando a ser cada vez más una sociedad plural y una sociedad más o menos civilizada. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes.